HTML es el lenguaje de Internet y te digo esto porque todas las páginas web en las que navegas a diario están escritas con este lenguaje. HTML no son más que las siglas de lenguaje de marcado e hipertexto y en este vídeo te voy a contar qué es lo que necesitas saber para empezar a adentrarte en este fantástico lenguaje de marcado de la información que reina en toda la web. ¡Vamos a ello! Hola a todos, soy Bienvenido Saez, mentor de HTML, CSS y JavaScript en el máster de desarrollo Full Stack y Blockchain de ConquerBlocks y en este vídeo voy a hablar sobre uno de los pilares fundamentales de toda la tecnología web. De una forma muy resumida podemos decir que toda la web sobre la que navegamos a diario está hecha en tres lenguajes de programación o en tres lenguajes de marcado: HTML, CSS y JavaScript. HTML es el lenguaje con el que vamos a estructurar toda la información para que posteriormente sea mostrada en un navegador de forma correcta. Con él vamos a poder indicar qué partes de información son más relevantes, cuáles son menos y sobre todo qué nivel de jerarquía existe entre el contenido de la misma página web. Y lo más importante de todo y lo que le da significado a este lenguaje, podremos enlazar a otros documentos HTML para poder establecer una relación entre una página web y otras. Por otra parte tenemos CSS. Y si hemos dicho que HTML es el lenguaje encargado de estructurar la información, podemos decir que CSS será el lenguaje encargado de indicar cómo mostrar esa información en nuestros navegadores. Con este lenguaje vamos a poder controlar tanto el posicionamiento de los elementos de toda la página web, los colores, los tamaños de letra y todo lo relevante a la presentación de la información que previamente hemos estructurado en HTML. Pues bien, ya hemos hablado de HTML, hemos hablado de CSS, nos queda JavaScript. Ya hemos visto que podemos estructurar la información con HTML y con CSS vamos a indicar cómo queremos que se vea. Pues bien, el tercer lenguaje, el único que es un lenguaje de programación de los tres, será el encargado de controlar toda la interacción que tiene el usuario con los diferentes elementos que forman nuestra página web. Y esto no es más que JavaScript. Pues bien, una vez vistos los tres lenguajes, ya bien sea de marcado o de presentación o de programación, que son los encargados de todo lo que es la programación web, te voy a contar un poco más en detalle de HTML y cómo adentrarte en poder utilizarlo y sobre todo en poder crear tus primeros documentos HTML. HTML, al igual que todos los lenguajes de marcado, se escribe en texto plano. Esto quiere decir que podemos ver y escribir nuestros documentos con cualquier editor de texto plano. Si todavía no sabes diferenciar un documento de texto plano de un documento de texto enriquecido, te lo voy a explicar de forma muy sencilla. Un documento de texto plano es aquel que lo único que tiene es texto sin formato, es decir, no contiene en el mismo documento información relevante al programa que lo tiene que abrir, como por ejemplo puede ser un documento de Microsoft Word o un documento de Excel. En un fichero de texto plano, toda la información va a estar escrita en texto normal y va a poder ser modificable con cualquier editor de texto plano, como por ejemplo puede ser Bloc de notas, Sublime Text o nuestro editor de código favorito que es Visual Studio Code. Mientras que un fichero de texto enriquecido deberá ser modificado con el programa propietario que sea capaz de leer y modificar este tipo de archivos, ya que en numerosas ocasiones este tipo de archivos están creados con un formato que es propietario y que solamente es legible por ese programa. Otra cosa que tienes que entender es que HTML es un lenguaje que no tiene que ser ni transpilado ni compilado para que un navegador pueda entenderlo, ya que nuestros navegadores nativamente van a poder entender el código HTML de nuestro fichero. HTML utiliza etiquetas para marcar diferentes elementos en la página, como pueden ser encabezados, párrafos, imágenes, enlaces y mucho más. Estas etiquetas nos van a permitir que el navegador web puede interpretar esa información y que nos la muestre de forma adecuada. Pues bien, una vez explicado qué es HTML y de qué va a estar compuesto, me voy a ayudar de unas diapositivas que he preparado para explicaros de qué está compuesto HTML, cómo se crea la estructura básica de un documento HTML y que os anime un poco a crear vuestros primeros documentos. Pues bien, una vez explicado los fundamentos de lo que significa HTML y para qué se utiliza, vamos a intentar indicar las partes más importantes de este lenguaje de marcado. Y como no puede ser de otra manera, primero vamos a hablar de lo que es una etiqueta. Una etiqueta no es más que un conjunto de código en el cual nosotros vamos a englobar una parte de información y dependiendo de la etiqueta que vayamos a utilizar, el navegador lo va a interpretar de una forma u otra, ¿vale? Es el elemento más importante de este lenguaje que es HTML. Está compuesto de varios elementos. Por una parte vamos a tener etiqueta de apertura, el contenido y luego la etiqueta de cierre, que lo tenemos en este ejemplo. En este ejemplo estamos utilizando una etiqueta P que sirve para escribir párrafos en el que tenemos todo esto sería la etiqueta de apertura, esto del final sería la etiqueta de cierre y lo que está encerrado entre la etiqueta de apertura y de cierre sería el contenido de la etiqueta. Y a su vez en la etiqueta de apertura podemos encontrar lo que son atributos, que lo vamos a ver a continuación. En este caso esta etiqueta tiene un atributo que es el atributo class, cuyo valor es greeting, ¿vale? Aquí lo tenemos dividido en las diferentes secciones para que os quede más claro: etiqueta de apertura, etiqueta de cierre, contenido y atributo.
y todo en su conjunto sería un elemento HTML. Es posible que algunas etiquetas puedan no tener etiquetas de cierre, como por ejemplo puede ser el caso de la etiqueta IMG, la etiqueta BR o la etiqueta HR, cuya etiqueta de cierre no se pone y se pone una anotación especial de cierre que sería esta de aquí. Bueno, ¿y qué contenido puede tener una etiqueta? Pues bien, una etiqueta puede ser desde una etiqueta vacía, una etiqueta con información de texto, como hemos visto en el ejemplo, o una etiqueta que contiene en su contenido, valga la redundancia, más etiquetas. Esos solo serían los tres tipos de contenido que puede tener una etiqueta. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual tenemos una etiqueta A, esta sería la etiqueta de apertura, el contenido, la etiqueta de cierre, y este tendría un atributo, en este caso el atributo href, cuyo contenido sería esta URL. Y aquí tenemos una etiqueta en el que el contenido de la etiqueta es simplemente texto, ya que esto es un enlace a PancakeSwap, y este sería el texto que nos mostraría el navegador para indicarnos que esto sería un enlace. Aquí tenemos una etiqueta que es la etiqueta P, que tendríamos como contenido otra etiqueta. Os pongo ejemplos para que veáis los diferentes contenidos que puede tener una etiqueta. Y aquí tendríamos otra etiqueta P, cuyo contenido es una etiqueta A y una etiqueta IMG. Y aquí tenemos una serie de normas que tiene que cumplir HTML para que puedan funcionar. En el primer caso, las etiquetas tienen que cerrarse de acuerdo a cómo se han abierto. Es decir, si primero hemos abierto una etiqueta P, y después dentro tiene una etiqueta A, primero tendríamos que cerrar la etiqueta A y luego tendríamos que cerrar la etiqueta P. Con lo cual esto sería un ejemplo correcto, esto sería un ejemplo incorrecto. Otra cuestión que tenemos que tener es que los atributos siempre se escriben en minúscula. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que el valor de los atributos siempre se encierran entre comillas dobles, ¿vale? Estas son una serie de pequeñas cosas que tenemos que tener en cuenta si es que queremos escribir nuestros primeros documentos HTML. Y todas las etiquetas deberían de cerrarse o bien con la anotación especial o bien con su etiqueta de cierre, aunque en HTML5 en la última revisión ya no es obligatorio que todas las etiquetas se cierren, especialmente las etiquetas que están vacías. Y vamos a tener que definir entre dos tipos de etiquetas, etiquetas de línea y etiquetas de bloque. La etiqueta de línea, cuyo espacio que va a ocupar solamente sería el cuyo el contenido tenga dentro, y luego la etiqueta de bloque, que el contenido que va a tener o lo que va a ocupar en el navegador sería todo el ancho del navegador. Aquí tendríamos 4 ejemplos. Esto sería un párrafo, que es una etiqueta de bloque, una etiqueta de línea, una etiqueta de párrafo también, que dentro tiene una etiqueta de línea. Aquí podemos ver qué es lo que ocupa uno y qué es lo que ocupa otro. Luego vamos a ver lo que son los atributos, que son como especificaciones de la etiqueta o propiedades que le podemos poner a la etiqueta, y vamos a ver que vamos a tener atributos comunes que van a poder pertenecer a todas las etiquetas de HTML o atributos específicos que, dependiendo del tipo de etiqueta, van a tener unos atributos que son específicos u otros. Y esto es lo que serían atributos específicos o atributos comunes. Atributos comunes tenemos todos estos de aquí, y atributos específicos, dependiendo de la etiqueta que vamos a ver, sería cada uno de ellos tendría los suyos correspondientes. Aquí tendríamos un conjunto de atributos básicos, atributos de internacionalización, atributos de eventos, atributos de foco. Son una serie de atributos que van a pertenecer a todas las etiquetas. Y luego vamos a tener atributos vacíos que no tienen contenido, como por ejemplo puede ser el atributo required, que sería para utilizarlo en un input de formulario cuando tenemos que escribir, por ejemplo, el email y lo queremos poner que sea requerido. En este caso, el required sería un ejemplo de un atributo que es vacío. Pues bien, ya sabemos lo que es una etiqueta, lo que son los atributos. Vamos a ver cómo está formado el esqueleto de toda página web. Este sería el esqueleto de toda página web. Vamos a tener una etiqueta, o sea, una etiqueta HTML que lo va a englobar todo, que va a tener dos etiquetas, la cabecera y el cuerpo. Aquí tendríamos la etiqueta HTML, luego tendríamos la etiqueta de cabecera y la etiqueta del cuerpo, el body. En la etiqueta del body sería donde está el contenido que vamos a visualizar en el navegador, y lo que vemos en el head sería el contenido que el navegador necesita para poder mostrar la web de forma correcta. Aquí tendríamos una pequeña explicación por si os sirve para poder repasar, y aquí tendríamos la estructura ya así en código. Es una captura sacada de Visual Studio Code de lo que podría ser nuestro primer documento HTML, en el que tendríamos la etiqueta HTML, la etiqueta head, que sería la cabecera, la etiqueta body. Y conforme estamos abriendo etiquetas, las estamos cerrando en orden. Es decir, primero tenemos HTML, dentro head, luego tenemos una serie de etiquetas que ahora veremos para qué sirven, y luego la etiqueta body. ¿Ok? Aquí tenemos una pequeña especificación de lo que son las etiquetas importantes que tenemos que tener. La etiqueta title sería la etiqueta que vamos a utilizar para que el navegador pueda ver en la parte superior, en la barra de navegación arriba, de cuál va a ser el título de nuestra página web. Y vamos a desmenuzar esto un poco más. Vamos a dividir lo que son las etiquetas de cabecera y las etiquetas de body, ¿vale? Las etiquetas de cabecera tendríamos todas estas y vamos a definir algunas de ellas. Por ejemplo,
La etiqueta title ya hemos visto que es la que va a definir el título que aparecerá en la pestaña del navegador. Pero su función más importante es ayudar a Google a saber de qué va nuestra página web. Luego tenemos la etiqueta description, que aporta un poco de más información sobre la web. Y aquí tendremos un ejemplo en el cómo se ve la página Conquer Crypto, en el que este sería el title y esto sería la descripción. ¿Ok? Y aquí tendríamos cómo se vería nuestra página. Luego tenemos la etiqueta charset, que es la que va a definir en qué tabla de codificación o qué tabla de codificación de caracteres vamos a utilizar. Normalmente en el 99% de los casos vamos a utilizar UTF-8, sobre todo para evitar caracteres extraños con las tildes y demás. Luego vamos a tener la etiqueta keyword, que ya está en desuso, pero todavía la gente mucho lo usa para indicar qué palabras clave pueden definir el contenido de nuestro documento. La etiqueta autor para poner quién es el autor, el favicon, que es el iconito representativo de nuestra web, que nos va a salir tanto la barra de marcadores como si añadimos la web a nuestro móvil. Y la etiqueta viewport, que la utilizaremos cuando establezcamos un poco de propiedades CSS para establecer el ancho del dispositivo para poder indicar que se vea de una manera u otra. Y la etiqueta theme color, que apenas se utiliza, pero es una etiqueta que nos va a ayudar a que cuando veamos la web en un navegador móvil que permita poner colores, la barra de navegación se ponga de un color concreto. Y un sinfín más de etiquetas. Todo esto serían etiquetas de cabecera. Y luego vamos a tener etiquetas de lo que es el contenido de la web, que es lo que se denomina los hijos de body. Aquí vamos a tener etiquetas de todo tipo. De hecho, fijaros que vamos a tener desde párrafos, títulos, imágenes, listas, vamos a tener de todo. Vamos a dividir entre dos etiquetas, las de bloque y las de línea, y este serían todo el conjunto de etiquetas de bloque y este serían todo el conjunto de etiquetas de línea. Y ya os digo, esto ya simplemente es ver la especificación en la W3C de cada una de las etiquetas y ver un poco para qué se utilizan, qué atributos tiene y ejemplos de uso que son muy útiles. Si queréis, vamos a modificar el documento que hemos creado antes, vamos a poner nuestro primer título y nuestro primer P para que se vea, para ver cómo nuestro navegador sería capaz de visualizarlo. Bueno, ¿y cómo empiezo mi primer documento? Pues tienes dos opciones, o bien escribes todas las etiquetas tú desde cero, o bien utilizas una plantilla, una plantilla boilerplate que ya nos va a dar la estructura básica de todos los documentos que tenemos que generar. Vais a tener varias alternativas, tenéis HTML5 boilerplate o tenéis htmlboilerplate.com. Aquí os vais a descargar un paquete zip donde va a venir los primeros documentos HTML con los que tenéis que coger de base para iniciar en vuestros primeros proyectos. ¿Y por qué aprender HTML hoy día? Es decir, tantas tecnologías hay día de hoy, ¿por qué aprender HTML hoy día? Pues bien, todo lo que tenéis aquí son perfiles profesionales que están relacionados con el mundo de la web. Y todos estos perfiles necesitan saber HTML en mayor o menor medida. Ya sea frontend, backend, maquetador, sea full stack, sea SEO, analista SEM, analista web, sea DevOps. Cualquier perfil que tenga que ver al final con las tecnologías web debe saber HTML, porque HTML es el lenguaje de la web. Y al final, utilice la tecnología que utilice, si tu proyecto se ve en un navegador, tiene que al final estar escrito en HTML, con lo cual necesitamos saber HTML. Pues bien, si has aprendido algo en esta clase, esto no es más que un extracto de una de las clases del módulo de HTML del máster de desarrollo Full Stack y Blockchain que hemos preparado en Conquer. Así que si te quieres dedicar a este fantástico mundo de la web, ya sabes lo que tienes que hacer. Ya vengas de cero o si ya sabes programar, con este máster vas a adquirir todos los conocimientos necesarios para abrirte paso y adentrarte en esta industria tan demandada. Si quieres saber más información, te invito a que hagas clic en el enlace de la descripción para agendar una entrevista de acceso gratuita con un miembro del equipo Conquer, el cual va a valorar conjuntamente contigo y sin ningún tipo de compromiso si eres un alumno que sea apto para formar parte de nuestro máster. Pues nada más, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy, déjame un comentario si tienes cualquier duda o cualquier cuestión y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!